Muchas gracias, presidente. Un saludo muy especial a todos los presentes, al señor ministro de Hacienda, al gerente del Banco de la República, a todos los codirectores y, por supuesto, al señor viceministro y, por supuesto, a todos los colegas. Cuando uno revisa el informe del Banco de la República, como lo hacemos cada semestre, en este caso estaríamos dando un parte de tranquilidad, estaríamos hablando del excelente desempeño, del rebote, como diría el ministro Carrasquilla, de nuestra economía, de que ya estábamos creciendo el primer trimestre a tasas superiores al 4%, del buen desempeño dentro del rango de la meta de la inflación, de los recursos del Banco de la República, cómo invertirlos de la mejor manera dentro del presupuesto general de la Nación, y hubiéramos felicitado al Banco de la República por el excelente desempeño de las utilidades del banco y el excelente desempeño en el manejo de la política monetaria. Pero ya bien lo decía el gerente del banco, hoy las circunstancias son totalmente distintas y no estamos hoy para darnos palmaditas en la espalda. Hoy estamos en ver cómo podemos afrontar el choque más grande que va a tener nuestra economía o que está teniendo nuestra economía en el último siglo, por lo menos. Y en ese sentido, la política monetaria es fundamental para poder cubrir las necesidades de liquidez tanto de las empresas como de los hogares colombianos. Evitar los despidos masivos y evitar a toda costa el hambre de la población colombiana. Yo veo hoy con gran preocupación la falta de liquidez de los mercados. ¿Por qué lo veo? ¿Por qué lo percibo? Por un lado, uno recibe las llamadas angustiosas de diferentes empresarios, micro, pequeños y medianos, pidiendo la intervención del gobierno, pidiendo la mano amiga, pidiendo a la superintendencia financiera mayor rigor en seguimiento de los desembolsos y la generación de liquidez de las empresas, de los bancos hacia las empresas, etcétera. Pero por el otro lado uno ve cuentas que también le preocupan. He escuchado con atención el informe y he estudiado con atención el informe del Banco de la República y uno ve que hay medidas extraordinarias de inyección de liquidez, adquisición, o mejor, los repos a 60 días por 5.8 billones de pesos, que equivale al 6% de la base monetaria, 8.4 billones de pesos en adquisición de títulos, la reducción de los encajes en 9 billones de pesos. Todas esas son medidas de liquidez. Pero por el otro lado, uno ve también algunas decisiones que generan reducción de liquidez en las empresas, en los establecimientos de crédito. Porque nos decía el señor superintendente financiero, señor gerente, que los bancos han realizado, ¿cómo le llamamos?, prórrogas a alrededor de 5 millones de créditos que han generado alivios a sus clientes por alrededor de 110 billones de pesos. 110 billones de pesos es más del 100% de la base monetaria. Por lo tanto, lo que vemos aquí con enorme preocupación es que aunque los depósitos hayan aumentado, hoy los flujos de caja también del sistema financiero, que debo advertir, goza de buena credibilidad y de buenos niveles de solvencia, generan la preocupación de cuánto es la liquidez para que puedan hacer los desembolsos que demandan las empresas y los hogares colombianos para poder de esa forma sostener la nómina y sostener el empleo. Creería uno que pensar en 20 billones de pesos al mes de necesidades, de demanda de recursos por parte de las empresas en capital de trabajo y en nómina, son recursos insuficientes para atender la magnitud enorme de esta crisis. Se ha hablado mucho sobre la excelente medida del gobierno de llevar al 90% las garantías a través de la capitalización del Fondo Nacional de Garantías para que el riesgo crediticio de los bancos se reduzca y con eso haya mayor inyección de desembolsos, mayor agilidad en esos desembolsos. Sin embargo, no podemos perder de vista también la liquidez del sistema financiero y yo sobre eso sí quisiera que profundizáramos mucho más porque
yo veo con gran preocupación que estos aplazamientos que implican unos alivios de 110 billones de pesos tienen un efecto sobre los ingresos de caja del sistema financiero, que han sido compensados en gran medida por las medidas de liquidez, en gran medida por las decisiones de liquidez del Banco de la República, pero a mi juicio no son suficientes y así lo demuestra la evidencia. Nos decían ayer que ya en el primer día de aplicados las garantías del Fondo Nacional de Garantías se desembolsaron 1.9 billones de pesos, pero 1.9 billones de pesos son recursos que está demandando todo el sector real y que todavía hace falta, en lo que hace falta profundizar. Yo quisiera ver entonces mayor agresividad, porque he estudiado con detalle las minutas del Banco de la República de la Junta de finales de marzo. Y son decisiones que se toman sobre la base de información de enero y febrero. Pero la real crisis la tenemos en marzo y en abril. Entonces, yo no sé si aquí se puede exigir una mayor agilidad, mayor frecuencia en el número de juntas directivas del banco, porque el Banco de la República a esto nos exige muchísimo a todos y por supuesto también al Banco de la República. Nadie sabe. Hacer previsiones hoy es completamente imposible. Digamos, lo único cierto hoy es la incertidumbre tan grande. Incluso cuando uno se pone a estudiar, los rangos de proyecciones de todos los analistas son sumamente amplios. Se habla, por ejemplo, por parte de la Comisión Consultiva de la Regla Fiscal, de un decrecimiento de la economía de 1,6%, absolutamente conservador. FEDesarrollo nos habla de un decrecimiento en un rango entre 2.4 y 7,9% de la economía, un rango supremamente amplio. Un decrecimiento del 8% sería terrible para nuestra economía. Ayer o antes de ayer, el lunes, nos decía el señor ministro de Trabajo que las peticiones de subsidio de desempleo en Colombia ya van por 350,000. Eso implica un crecimiento del desempleo de 1,5, 2 puntos. Por lo tanto, hoy debemos estar en un desempleo del 13, el 14% y todavía no se ha sentido el efecto más profundo. Por eso, aquí tenemos que seguir hablando de liquidez, porque la liquidez es para las empresas como el oxígeno para los enfermos de coronavirus. Sin liquidez, sin ese oxígeno, las empresas se mueren como se mueren los pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, yo quiero hacer esas referencias. Yo quiero hoy aprovechar que estamos todos reunidos en esta Comisión Tercera de Asuntos Económicos y de Crédito Público del Senado de la República para también hacer un homenaje a los pequeños, a los micros, a los medianos y a los grandes empresarios de Colombia. Yo reconozco el enorme esfuerzo que hacen los trabajadores de la salud, los respaldo y no bastan los aplausos, se necesitan muchas medidas para poderlos acompañar y respaldarlos. Hago un gran aplauso también al esfuerzo enorme que están haciendo los miembros de nuestra fuerza pública para mantener el orden público, para ayudar a que a todos los sectores lleguen las ayudas humanitarias, etc. También reconozco el esfuerzo que está haciendo el sector primario, el sector agropecuario, para mantener el abastecimiento, pero quiero también hacer un reconocimiento hoy a los comerciantes que siguen abiertos, a pesar de las dificultades para vender. Quiero hacer un reconocimiento también a las empresas que están cerradas y que tienen cero ingresos y que hoy están haciendo hasta lo imposible con sus reservas, con sus ahorros para mantener la nómina. Quiero hacer un reconocimiento a los que se están preparando para abrir a partir del 28 de abril, para poder mantener la máquina funcionando. Quiero hacer un reconocimiento a todos los empresarios. ¿De qué sirve? ¿De cómo funcionaría esta sociedad sin ellos? Yo creo que una de las cosas que nos ha demostrado esta pandemia y esta crisis tan profunda es el valor tan grande de los empresarios. Y quiero cerrar con esto, presidente, una carta que está rondando en las redes sociales y que me la hizo llegar un pequeño comerciante, dueño de un pequeño café en San Andrés, donde la situación está tan difícil, donde el 70% de la economía depende del turismo, donde hoy no hay vuelos, donde hoy no hay un solo visitante, donde los hoteles están cerrados,
donde los restaurantes no pueden facturar. Decía esa carta lo siguiente, y abro comillas: yo invito a todos a abrir una empresa un día y experimentar por algunos años lo que es la responsabilidad de enfrentar una planilla, la regularización de impuestos, el proceso de selección de personal, la inversión en equipos, infraestructura y comodidad para el lugar de trabajo. Invito a todos a que hagan ese experimento, que aprendan a calcular el valor de una hora de trabajo, aprendan a calcular el valor de un salario, que inviertan incontables horas con contadores, que queden otras noches sin conseguir dormir preocupados para pagar las cuentas. Invito también que experimenten formar personas, inspirar lo mejor de cada uno, motivar con palabras, con respeto, con honestidad y con dinero. Invertir en marketing, ponerse la camiseta y salir a la calle para atraer clientes. Prueba también sujetar la onda cuando los enemigos y las críticas te llegan. Cuando duden de usted y cuando usted mismo dude, de verdad lo recomiendo. Recomiendo descontar un cheque propio, pedir prestado para no retrasar un día los pagos. Pruebe también mirarle a los ojos a un empleado y despedirlo. Llegar a casa frustrado por cada proyecto, idea, estrategia que no dé resultado, pero aún así seguir firme y animado tratando de salir adelante. Hagan esa prueba. Se va a ver desesperado a las 3 de la mañana sin motivo aparente, pero con el pensamiento en un producto, en una conversión de oficina o un plan para evitar la quiebra. Intente ser el jefe por algunos años, ser visto como explotador. Haga esa prueba, pero hágalo por creer que el propósito de su negocio va más allá de ganar dinero. Y cuando hablen de usted o alcance el éxito, recuerde todo lo que ha pasado. Guárdelo en el alma. Haga ese experimento un día. Abra una empresa. Muchas gracias, presidente.